Bueno, queda hecha la invitación entonces para sumarse a esta campaña. Nos vamos a quedar con el número, se los vamos a dar más adelante y además queda aquí en producción para quienes quieran también saberlo. 9 de la mañana, 23 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad porque bajo el lema Somos Afro, somos protagonistas, el Ministerio de Desarrollo Social conmemora, como en cada año, en el mes de julio, el mes de la afrodescendencia. Para conocer de esta iniciativa puntual de este 2023, le damos la bienvenida a Rosa Méndez, gerenta de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social. Bienvenida, Rosa. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Bueno, contanos un poco del concepto y de este año de Somos Afro, somos protagonistas. Bueno, como tú bien decías, el Ministerio de Desarrollo Social cada año, en el mes de julio, realiza el mes de la afrodescendencia. Es un mes de visibilidad y también de rendición de cuentas, tanto en desafíos como en avances en materia de afrodescendencia. Y cada año tomamos un eslogan o un lema de acuerdo a lo que estamos trabajando. En esta oportunidad, Somos Afro y somos protagonistas, tiene dos miradas. Una mirada específica en Somos Protagonistas más como la población afrodescendiente, como constructora y parte de los aportes principales que ha tenido la construcción de nuestro país. Y por otro lado, en materia de prioridad en distintos programas que tiene el MIDES y acciones con abordajes e intervenciones específicas, tomando la variable de ascendencia étnico-racial, para asegurarnos de que todas las personas afrodescendientes puedan acceder a los distintos programas o acciones que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. La reflexión es un punto medular en cuanto a lo que se intenta lograr este mes en varias áreas. Sabemos que la educación, por ejemplo, es una, con algunos datos que preocupan, sobre todo por los motivos que llevan a la deserción. Sí, exactamente. La población afrodescendiente tiene una deserción muy temprana en el ámbito educativo, principalmente la educación formal. Cuando hablamos de la primera etapa, por ejemplo, el ciclo básico, la educación media, debido a dos razones fundamentales. Una es lo socioeconómico y por otro lado la discriminación racial. Por eso nosotros hicimos un foco muy importante en la educación y la formación. A esto nos referimos a que hemos realizado estamos realizando en este momento incluso distintos proyectos en distintos departamentos que son programas pilotos socioeducativos. Por ejemplo, tenemos ahora en Salto, contratamos a través de las distintas acciones que tiene el MIDES, una escuela de enfermería para formar en un curso específico que es de tisanería, ayudante de cocina y auxiliar de servicio, que tuvimos una experiencia exitosa en Montevideo y que luego de esa experiencia, de ese curso y de esa formación, a través de los cupos MIDES, tenemos varias personas afrodescendientes trabajando en un hospital privado. Eso por un lado. Y por otro lado también tenemos en Rivera un proyecto socioeducativo laboral, también que se enmarca en una estrategia del Plan Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia, que también tiene, por un lado, todo lo relacionado a la culminación de ciclos educativos y trayectorias, acompañamiento de las trayectorias educativas y formaciones específicas. El otro día comenzamos el curso de testing en software, que tiene una gran participación y que además estamos apuntando en este sentido al nivel terciario. Si bien hay una deserción muy temprana en el ciclo básico o la educación media, también estamos trabajando en otras áreas porque sí hay jóvenes afrodescendientes que han logrado llegar al nivel terciario, que es muy difícil. En ese mismo paradigma tenemos un convenio con la UDELAR a través de Progresa, que son tutorías de pares, que tenemos 62 personas afrodescendientes, estudiantes en carrera de grado, que también están siendo acompañadas a través de este programa, pero con pares también afrodescendientes, que hicimos también una capacitación, una sensibilización para este acompañamiento. Y después todo lo relacionado al ciclo básico. Sí. De esto que venís hablando, venís describiendo de alguna manera algunos de los desafíos que enfrenta la población afrodescendiente, que es el 8,1%. Es el 8,1% de acuerdo al último censo del año 2011. Cuando hablamos de características, de dificultades, de trabas,
en general, ¿no? Por ejemplo, por género, etcétera, todo igual se atraviesa por la cuestión racial. Exactamente. Si tuviéramos que caracterizar a la población afrodescendiente de nuestro país, bueno, ya lo decías con una deserción temprana del sistema educativo, ¿qué otras características se mantienen en los últimos datos? ¿No? Ahora el censo seguramente nos vaya a dar más información sobre esto. Bueno, una característica principal de la población afrodescendiente ha sido las desventajas y las desigualdades a nivel social que han tenido y que hemos tenido, porque yo soy una persona afrodescendiente también, a lo largo de la historia. Eso afectó, obviamente, y afecta directamente cuando estamos hablando de una deserción temprana del sistema educativo formal, el acceso al mercado laboral. Ese es uno de los ejes también principales que nosotros trabajamos en la educación y la formación. Claro, replica el nivel socioeconómico y eso contrae varias situaciones, principalmente cuando no tenés un ingreso, cuando estás, por ejemplo, la población afrodescendiente por lo general está en trabajos menos remunerados, que no están bien calificados, y eso genera también tener menos oportunidades y menos acceso a diferentes, no solamente a diferentes tipos de trabajo, digamos, sino también al acceso a derechos fundamentales y principales que tiene la población, incluso hasta cuando hablamos de derechos humanos o también de la cobertura de derechos básicos y de acceso, como por ejemplo la educación, la educación ya lo habíamos nombrado, pero la salud, también la población afrodescendiente, por lo general, sus viviendas, cuando hablamos más de lo demográfico, están en las zonas periféricas o si no en las zonas fronterizas, pero principalmente en asentamientos, y eso también genera la situación de pobreza que también tiene la población afrodescendiente y que a lo largo del tiempo aún tenemos mucho para hacer ahí. Y no quería dejar de mencionar eso, el acceso a la salud mental. Hace pocos días con la Facultad de Medicina de Psicología y el municipio CH, si no recuerdo mal, están lanzando justamente un plan de atención en salud mental, porque lógicamente con esas características que les brindan una seguridad plus, también deben enfrentar, aunque parezca mentira y aunque a veces el uruguayo diga que no es racista, una cantidad de ataques con los cuales también tienen que lidiar y que se suma la afrodescendencia y también a quienes son migrantes. Sí. Contanos un poquito de eso, cómo se vive, cuántas denuncias hay de repente, no sé si de forma mensual o anual, por ataques por racismo. Bueno, tenemos por un lado, por ejemplo, esto que tú decías, que lanzaron un dispositivo que es el municipio B, junto con Facultad de Psicología. Por otro lado, nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social realizamos una investigación en salud mental afrocentrado con el Grupo de Estudios Afro-Latinoamericanos, que hicimos la presentación hace unos días, y sí, la situación de discriminación racial y el racismo afecta a la salud mental de la persona. Afecta en varios términos, no solamente cuando estamos hablando de la autoestima, que es sumamente importante, sino que también muchas veces, principalmente jóvenes o mujeres adultas, no ven oportunidades en diferentes ámbitos, pero por algo que ya viene desde mucho más atrás, incluso que nace dentro de la propia resistencia de la familia o de los grupos o núcleos afrodescendientes. Y es una de las causas de la deserción educativa. Es una de las causas, además de lo socioeconómico, como les decía anteriormente, y la deserción en el ámbito educativo. Se realizó una encuesta de convivencia en el aula en el año 2019 con la ANEP y el Ministerio de Desarrollo Social, y uno de los principales motivos de deserción era por discriminación racial debido al tipo de cabello y el color de pelo. Y el color de piel, ahí me confundí. Y ahí se dan muchas situaciones que eso repercute y que se va de generación en generación, de alguna manera u otra también se va repitiendo, y siempre la familia afrodescendiente como un lugar de resistencia, como un lugar de refugio. Entonces todo queda adentro, y muchas veces el salir o enfrentarse a diferentes ámbitos o el poco acceso, digamos, al mercado laboral, que es fundamental, repercute en la salud mental de las personas afrodescendientes. Y retomando algo que decía Vero, la ola migratoria de la cual nuestro país es, en mi opinión, afortunadamente protagonista en los últimos años, hay una llegada también de afrodescendientes. ¿Esto puede, cómo modifica, digamos, la situación actual?
supongo que para bien, pero también para aspectos negativos o límites que encuentran esas personas que no los tienen otras con otras características. Claro. Las distintas migraciones que han llegado al Uruguay y en este último tiempo, principalmente cuando estamos hablando de población que se autoidentifica como afrodescendiente, nosotros realizamos justamente de cara al censo digital que comenzó este año una campaña que se llamaba Somos Afro. Esa campaña tenía distintos protagonistas y entre ellos también personas migrantes. Hay un tema también de la autopercepción y cómo también las personas migrantes pueden apoderarse o sentirse dentro de este término de afrodescendientes. Sí hay una población afrodescendiente migrante, pero también es una población que viene por diferentes circunstancias de sus países en búsqueda de un mayor desarrollo económico y muchas veces también por un cambio a nivel social y político que en sus países no están encontrando para un mejor desarrollo. Entonces encuentran Uruguay como un país que sí logra no solamente ser un país de puertas abiertas, sino que también generar un avance principalmente en el desarrollo económico y social de ellos y sus familias, porque la mayor migración que está llegando son personas migrantes en núcleos familiares, vienen con niños, con niñas, con adolescentes, son personas jóvenes que vienen justamente a eso, ¿no? A poder tener Y para nosotros es algo positivo, es algo positivo. Rosa, ¿se está cumpliendo con la ley que marca el 8% de cupos laborales para afrodescendientes? No, lamentablemente no, pero se están llevando distintas acciones. Desde el año 2014 hasta ahora el pico más alto de cumplimiento fue en el año 2018 con un 3,4%. Y, no llega o sea, no llega al 8, pero no llega. Y el último dato que tenemos del año 2022 fue 1,8%. Entonces se están tomando distintas acciones. Una de las acciones principales, que incluso nosotros vamos a hacer el lanzamiento la semana que viene, el 24, que va a ser de la guía de implementación del cupo del 8%, donde esa guía no solamente es un instrumento para las diferentes gestiones humanas de todos los ministerios y los entes públicos también que deben tomar en cuenta este cupo, sino que también tiene de alguna forma una sanción. Por ejemplo, aquellos ministerios que cuando envíen la nómina de solicitud de recursos humanos que no tengan puesto allí el cupo del 8%, porque es fundamental, ese llamado no va a ser publicado hasta en cuanto efectivamente se cumple con la normativa. Y por otro lado, algo que siempre venimos hablando, que habíamos comenzado, la deserción temprana del sistema educativo, que también es otra de las razones por las cuales no se llega. Por eso el hincapié y el foco en la educación y la formación. El incumplimiento de la ley puede ser porque los organismos no lo tienen presente, no interesa, etcétera, pero también, como estos temas son más complejos, puede ser que a veces haya llamados desiertos o que no haya personas calificadas para ciertos puestos, o esas creencias limitantes que tú mencionabas de reproducción de modelos de discriminación, hace que esas personas no se consideren con el valor como para presentarse. Y muchas veces también ha pasado el desconocimiento de la propia población afrodescendiente, que en eso también trabajamos mucho, no solamente en las capacitaciones, de sensibilización y demás, de que existe también, que es un derecho y que se puede acceder, que no es un privilegio, es un derecho. Las acciones afirmativas cumplen un periodo de tiempo para generar igualdad dentro de las desigualdades. Incluso el año pasado se realizó una prórroga en la rendición de cuentas de la propia normativa, ahora solamente del artículo 4, que es de la inserción laboral dentro del Estado, y se prorrogó por 15 años más, justamente porque no hemos llegado todavía, lamentablemente, al cumplimiento efectivo del 8%, y hay que tener en cuenta también que el 8% fue tomado de acuerdo al último censo. Sí, eso va a cambiar seguramente con el próximo. Vamos a ver qué pasa. Seguramente para nosotros sí hay un aumento de la población afrodescendiente y también se trabajó mucho también en este último tiempo en campañas de autoidentificación
porque siempre hubo un subregistro de la población afrodescendiente y si bien en el año 2011 se tomó la variable de ascendencia étnico-racial como afronegra, no había mucha difusión ni muchas campañas y faltaba más para autoidentificarse y también para entender lo que era la ascendencia, que todos tenemos una ascendencia étnico-racial. Entonces, ahora con esta campaña que se realizó, con el trabajo que se viene haciendo, también sociedad civil y por otro lado también con la migración, que sabemos que también hay un aumento también va a cambiar. de la Nos población. quedan muy pocos minutos, pero me gustaría saber en qué derechos sí consideran que se ha logrado avanzar en los últimos años y con todo este trabajo. Bueno, lo que sí se ha logrado avanzar para nosotros es, a través del Ministerio de Desarrollo Social, en esto de lo que yo les decía, la incorporación de la variable de ascendencia étnico-racial afronegra en las diferentes intervenciones del MIDES. Por ejemplo, MIDES tiene un programa que es reciente, que es de accesos, de trabajo protegido. Nosotros logramos en este último tiempo, de 2 años, que ya va a ser la segunda edición de accesos, que el 33% de la población afro esté dentro de ese programa, cuando antes no se llegaba a eso, y también posterior a la primera fase, el de inserción después y la estabilidad laboral con las empresas madrinas. Eso por un lado. Y por otro lado, hemos logrado también estas intervenciones de protección de trayectorias educativas, por ejemplo en el INJU, con el programa INJU Avanza, que es para jóvenes de 18 a 24 años en situación de vulnerabilidad social, que también llegamos a un 33%, que para nosotros es sumamente importante, cuando antes en realidad no se tenía una intervención, un abordaje específico. Entonces sabemos que hay un 33% de jóvenes que está participando de este programa, que trabajan todos los aspectos, desde la culminación de las trayectorias educativas, como por ejemplo el ciclo básico, con un acompañamiento, una beca socioeconómica. Después también Ciudad Universitaria, que desde los 180 jóvenes, 22 son jóvenes afrodescendientes. Para nosotros eso es un gran avance. En materia de vivienda, ¿se está avanzando en algo? Porque también ahí es una cuestión específica y hace a lo que vos mencionabas, ¿no? Si nunca pudo salir de un contexto de asentamiento irregular, de periferia, no solo en Montevideo, sino en el interior, donde hay departamentos, ¿no? que atraviesan esas dificultades, ¿se está trabajando en ese En materia de vivienda, nosotros no estamos trabajando directamente. Sí, han habido distintos proyectos para trabajar, pero lo ha hecho directamente la sociedad civil. Pero no tenemos algo específico que estemos trabajando en materia de vivienda. A través del Consejo Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia, que es un ámbito de articulación donde participa el Estado y participa la sociedad civil, se está trabajando en presentar algo que esté relacionado al acceso a la vivienda. Pero no ha sido una demanda constante que hemos tenido a través de esos espacios de articulación con sociedad civil que lo representan. No quiero despedirte sin dejar de mencionar que en el contexto también de este mes de la afrodescendencia se va a presentar un libro que puede ser una forma también muy cercana de conocer un poquito más allá a la cultura. Tal cual, como les decía anteriormente, esta mirada de somos protagonistas desde el MIDES por un lado, como las acciones que viene llevando adelante para afrodescendientes, priorizando, y por otro lado somos protagonistas como parte constructora y activa permanente de nuestra sociedad. Justamente este libro son mujeres afrodescendientes, hicimos un llamado, quedaron varias propuestas que son muy interesantes, tanto de poesía, cuentos cortos, ensayos, y bueno, invitamos a todas y todos. Va a ser en el Centro Cultural de España, el 25, que es el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, y ahí también para nosotros es una instancia muy importante porque el acceso y los aportes también de la cultura también están atravesados en el arte y principalmente en la literatura de mujeres afrodescendientes, y va a ser el primer libro también que vamos a presentar en ese sentido. Rosa, muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.